Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo OpenEdX que para los que no hayáis estado antes, pues son las sesiones de aprendizaje e inspiración de edX, que edX para quien no nos haya conocido previamente, pues es el Instituto de Expertos Digitales de la UNIR. Mi nombre es José María Corredera, soy director de Growth Marketing del proyecto y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Alex de Dios con el webinar Data al servicio de la creatividad. Alex es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, ha tenido toda su experiencia laboral un enfoque 100% digital, se puede decir que es un nativo digital, que se dice ahora. Actualmente trabaja en Señor Vance, que es una agencia de comunicación digital y marketing, y bueno, desempeña una labor híbrida y muy interesante entre planificación estratégica, investigación de audiencias y paid media. Aquí, bueno, para los que estéis un poco familiarizados, el mundo del marketing digital y estos perfiles son muy importantes porque tienen esa visión multidisciplinar que tanto valor aportan a las empresas. Y bueno, además de esto que os comento, pues también es profesor en EDIC, con lo cual tenemos esa suerte. En este webinar de hoy vamos a meternos en lo que es las tripas de las redes sociales, pero también en la creación de contenidos. Es decir, aquí lo que vamos a ver con Alex es cómo las empresas construyen contenidos en base a los datos y también cómo los datos tienen mucho a la hora de crear contenido digital y relevante. ¿Por qué? Porque al final son dos mundos que a veces han estado muy divididos y vais a ver que cada vez tienen que estar más unidos. Y bueno, esto como veréis también encaja mucho con las carreras profesionales que tenemos en edX, como son Digital Content, Growth Marketing, Data Analytics. Como veis, son quizá muy diferentes, pero tienen puntos en común que es lo que tratamos de destacar. Y bueno, lo que vais a ver hoy es una demostración, además, de lo que queremos conseguir y demostrar en edX, que es cómo se puede aprender practicando, cómo enseñamos la aplicación práctica en aptitudes que sabemos que las empresas demandan hoy. Es un poco poner la formación al servicio del empleo. Entonces, bueno, yo voy a dejar ya a Alex, volveré al final de su exposición para dejaros un turno de preguntas y también de conversación con él y conmigo en todo lo que vaya surgiendo. Así que doy paso a Alex, espero que disfrutéis y aprendáis mucho con él. Y nada, nos vemos en unos minutitos. Te doy paso, Alex. Pues muchas gracias, José, pedazo presentación que has hecho. La verdad que me has dejado que no podré decir nada en la slide 2 de presentación. Pero bueno, vamos a ver. Bienvenidos a todos. Gracias por estar y por sacar el hueco para escuchar esta inmersión que vamos a hacer en el mundo de la creación de contenidos y de cómo los datos nos nutren esas estrategias de contenidos y nos ayuda pues a innovar y a presentar creatividades que al final son relevantes y que nos ayudan a hackear, entre comillas, el algoritmo de las redes sociales. Va a ser una sesión en parte teórica y en parte práctica, tal y como ha dicho José. Vamos a realizar una especie de actividad que hice yo con mis alumnos en la asignatura de Social Media Data. Como veis, y como ha dicho José, pues también soy profe en edX y efectivamente actualmente pues soy planner estratégico en Señor Vance, ¿vale? Trato el mundo de la marca y trato cómo se traslada todo al mundo digital. Sin embargo, pues también he trabajado como media planner, he trabajado como especialista en paid, etcétera, etcétera. Así que mi perfil es bastante digital, ¿vale? Hoy vamos a hablar y vamos a abrir un melón gigantesco. Puede que haya muchas dudas y puede que pasemos por algunos temas de puntillas, pero que sepáis que podéis buscarme en LinkedIn, me buscáis por Alex de Dios y ahí, pues, si os surge alguna duda que hoy no podamos resolver o esta noche consultáis con la almohada y os sale alguna otra duda, pues sin problema, mañana me agregáis, me escribís y lo que sea, ¿vale? También aquellos que tengáis preguntas sobre cómo es el mundo de la creación de contenido, qué perfiles se valoran, etcétera, os atenderé encantados, ¿vale? Entonces, nada, pues vamos un poco al meollo de la cuestión. Esto va a ser
lo que vamos a hablar hoy. En este primer punto vamos a hacer una pregunta que es ¿para qué somos necesarios nosotros, los creadores de contenidos? ¿Cuál es nuestra función y de qué servimos? Y luego, un poco con todos esos conocimientos que vayamos sacando teóricos de esta primera parte, pues vamos a hacer un recorrido por el Museo del Prado. Esta es la actividad que os comentaba, que practicamos en la asignatura, y obviamente las restricciones nos impiden pasearnos por las galerías del Museo del Prado, así que lo que vamos a hacer es una especie de excursión por sus canales sociales, ¿vale? Y vamos a aplicar toda esa integración de los datos en la estrategia de contenidos en base a un brief, a un case study, entre comillas, real, porque obviamente no es real, lo estamos tratando aquí. Y finalmente, pues vamos a dejar un ratillo para todas las preguntas que puedan ir saliendo. La pregunta básica más importante es ¿para qué somos necesarios y para qué estamos aquí? Al final, muchos de nosotros probablemente pues, somos nativos digitales y aunque no seamos nativos digitales, hemos tenido un gran periodo para habituarnos a las redes sociales, pero hay una gran diferencia entre lo que es un usuario y un creador de contenido. Es una gran diferencia, pero vemos que cada vez está más difuminada, sobre todo especialmente cuando hablamos de influencers o marcas que adoptan un tono o una perspectiva bastante humana, ¿vale? Entonces, al final, la diferencia entre el usuario y el creador de contenido es la profesionalización. Esta profesionalización se consigue pues, con la experiencia y al final la profesionalización la conseguimos cuando no tomamos decisiones porque sí, sino que nuestras decisiones están justificadas en parte por datos, ¿vale? Y esto atañe directamente a la creación de contenido. Tenemos que olvidarnos de esa idea un poco ingenua de que hay marcas que publican porque sí, porque saben lo que necesitamos y punto. No es cierto, ¿vale? Incluso en marcas que puede parecer que sí, como por ejemplo la cuenta de KFC en Twitter, que tiene pues una forma de hablar muy generación Z, muy escrita, muy rápida y espontánea, tampoco es porque sí. Es decir, ahí hay un razonamiento de conozco a mi audiencia, sé que me tengo que dirigir a un segmento que es más cercano a la generación Z y es un segmento que está hiperimpactado y que ya ha nacido con 1000 impactos en redes sociales. Es prácticamente inmune a cualquier comunicación de marca que podamos hacer más o menos oficial. Por tanto, la única forma de llegar a ellos va a ser hablando en su idioma, por así decirlo. También lo que conlleva ser un profesional y profesionalizarse es que tenemos muy en cuenta las tendencias. Observamos nuestro entorno, lo estudiamos y lo aplicamos en nuestras estrategias de contenido. Y finalmente, porque aprendemos, ¿vale? De todos aquellos datos y de toda aquella información que vamos sacando de nuestras estrategias de contenido, aprendemos y volvemos a iniciar un ciclo de poner a test cosas, ver qué contenidos funcionan y volver a aprender, ¿vale? Entonces, un poco los 3 mandamientos que a mí me gusta recordar a los creadores de contenidos son estos, ¿vale? Y es que son unos mandamientos que nos van a ayudar a perder un poco el respeto, entre comillas, a lo que son las redes sociales y a profesionalizarlos. Lo que tenemos que saber siempre es que las redes sociales son empresas y como toda empresa tienen un modelo de negocio en el cual pues ofertan un producto, que en este caso es la información, a terceros, pues ya sea a empresas que hacen publicidad, a estudios de mercado, lo que sea, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí es ¿cómo consiguen las empresas del mundo del social media comercializar esta información? Pues lo hacen a través de un gancho que es el contenido. Fijaos que pese a que el contenido es algo que normalmente está producido por el usuario, es como el mínimo común denominador de las redes sociales. Siempre hay contenido circulando. El valor de las redes sociales es porque consiguen poner mucho contenido a audiencias de forma muy rápida. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el contenido? Porque es el lugar en el que nosotros como usuarios volcamos nuestra información. Pensad que cada vez que nosotros damos like, que cada vez que nosotros compartimos, que cada vez que nosotros comentamos, estamos proporcionando información a la plataforma. Les estamos diciendo qué temas nos interesan, les estamos diciendo quién son nuestros amigos, con quién nos gusta charlar, qué temas no nos gustan, cuáles sí, etcétera. Por tanto, es súper importante que las redes sociales sean capaces de incentivar contenido interactivo, porque el contenido interactivo es información y la información es provecho para las empresas de redes sociales, ¿vale? De ahí radica la importancia. Entonces, como todo en la vida, siempre tenemos que recurrir a los que más saben y para mí, una de las personas que más saben y una de las personas de las que podemos aprender mucho en este mundo sobre redes sociales es ni más ni menos que Kim Kardashian, ¿vale? Kim Kardashian el año pasado
esto, ha llegado un punto en mi vida en el que ya no puedo ser ingenua. Ahora uso mis plataformas sociales para involucrar a mis fans. Es decir, que últimamente estamos pasando de un modelo de usuario que está empezando a ver que puede utilizar las normas de redes sociales para sus propios objetivos. Y lo va a hacer a través del contenido. Kim Kardashian es una experta absoluta en esta desde hace muchísimos años. Lo que hace es generar contenido que interesa a los usuarios pues, para satisfacer sus objetivos, ya sea para comunicar sus proyectos filantrópicos, para trabajar su imagen, para vender sus productos o lo que sea, ¿vale? Entonces, otra de las preguntas que nos salen es por qué es importante la interacción y por qué es importante que los contenidos de una marca o de un negocio tengan que tener interacción. Si un contenido es bueno, podríais pensar. Pues no, es que al final estamos jugando con las normas del juego de otra empresa, que son las redes sociales, ¿vale? Por tanto, aquí lo que decimos siempre es la culpa es del algoritmo, ¿vale? El algoritmo es ese ente sobrenatural que existe en el éter, pero nada más lejos de la realidad, ¿vale? El algoritmo es un logaritmo matemático que simplemente aprende sobre la marcha y nos va ayudando, le va ayudando a las redes sociales a ir clasificando qué contenidos son relevantes y qué contenidos no son tan relevantes, con una gran repercusión, que es que los contenidos relevantes, como sabréis, se nos van a mostrar más que los contenidos no relevantes que al final van a desaparecer. Un caso muy concreto lo tenéis en Facebook, ¿vale? Facebook es una plataforma en que en los últimos años ha dejado prácticamente de mostrar contenido de ninguna marca para solo mostrarte contenido de tus amigos, porque directamente el algoritmo piensa que es más relevante para nosotros como usuarios el contenido de nuestros amigos y que vamos a interactuar más con ellos, ¿vale? Entre otras razones. Entonces, es importante la interacción porque la interacción es lo que clasifica que un contenido sea relevante. Cuanta más interacción con un contenido, más relevante lo va a entender el algoritmo y más lo va a mostrar. Por tanto, nosotros, como creadores de contenido y profesionales, tenemos que jugar por las normas del juego de las redes sociales y intentar sacar provecho de lo que sabemos del algoritmo, que es que si le inflamos con contenidos que sean relevantes, con contenidos interactivos, nos va a ayudar a ganar mucha más relevancia. Pensemos en un momento en que la estrategia de contenidos se basa en 4 puntos clave, ¿vale? Estos puntos de intentar hackear el algoritmo, por así decirlo, nacen del estudio muy profundo de estas 4 cosas, que son los datos de las audiencias, los demográficos de las plataformas, la analítica de interacciones y las tendencias e innovación. Pensad en el caso de Kim Kardashian. Kim Kardashian, pongamos, por ejemplo, que tiene una audiencia, un target de mujeres y hombres de unos 20 años. Por tanto, sabe que su canal de Instagram va a ser prioritario y va a tener que volcar muchos contenidos en su canal de Instagram. Precisamente porque conoce ella los demográficos de las plataformas, sabe que en Instagram hay un mayor porcentaje de gente joven que en otras redes como Facebook. Y finalmente, ella aprende también de sus contenidos. Si os fijáis en el feed, en la foto que hemos visto antes, muchos de los contenidos de Kim Kardashian son fotos de ella, porque sabe perfectamente que cada vez que pone una foto de ella va a tener mucha más interacción y su contenido va a ser más relevante, ¿vale? Y aquí hay pocas diferencias con el típico amigo que tenemos todos que se pasa publicando selfies en Instagram todo el rato, ¿vale? Porque nosotros de manera inconsciente también sabemos que podemos optimizar los likes que recibimos si ponemos muchas selfies nuestras, ¿vale? Y finalmente, el tema de tendencias e innovación, que es súper importante. Este último año, debido a la pandemia, pues los Instagram Lives han estado en todos sitios y es un formato que a Instagram también le ha interesado explotar. Por tanto, lo que habrá hecho Kim Kardashian probablemente es hacerse un Instagram Live durante esta época que le ha ayudado a generar notoriedad. Tenéis otro ejemplo reciente que es el del Año Nuevo Chino, que lo que ha hecho Instagram es ponernos en las stories una burbujita que recopila todas las publicaciones que tienen ese hashtag, ¿vale? Es una forma también de que nosotros introduzcamos contenidos innovadores y a la vez pues que las empresas se beneficien de ello. Todo esto va a construir y va a ayudarnos a construir una estrategia de contenidos, ¿vale? Un poco más en profundidad nos va a ayudar sobre todo al caso que vamos a hablar ahora enseguida. Vamos a ver estos puntos que nos ayudan a construir la estrategia. El primero es los demográficos de las plataformas, que no es más que saber qué edad tiene mayormente la gente que está en esta plataforma, el sexo, la localización, etcétera, ¿vale? Dato muy racional, muy pragmático,
qué formatos tiran más en esa plataforma, si es una red de vídeo, talk, de audio como Clubhouse, de texto como Facebook o Twitter, y finalmente qué rol juega, si es una red profesional como LinkedIn, una más musical, genérica como Facebook, con tendencias políticas como Twitter, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a construir nuestro tono y a construir nuestro acercamiento a unos contenidos relevantes para cada segmento al que queramos impactar. Luego también, súper importante, los datos psicográficos, ¿vale? Los datos psicográficos son las motivaciones que llevan a la gente a estar en esa red social. Y un caso muy claro es, por ejemplo, el de Instagram. Instagram es una red que tiene un claro componente aspiracional, en el que la gente quiere estar porque le gusta enseñar sus cosas, se gusta enseñarle a ellos mismos o lo que sea, ¿vale? Por tanto, no debemos olvidar que nosotros, si estamos en una red, tenemos que comportarnos de acuerdo con la etiqueta de esa red. Y luego, finalmente, cómo se organiza esa comunidad. Si se organiza en grupos privados, en amigos, seguidores o lo que sea. Finalmente, el tema de tendencias e innovación. Súper importante también porque es lo que nos va a ayudar a construir contenidos innovadores. El análisis de la competencia nos va a enseñar simplemente qué hacen otras marcas que yo no estoy haciendo. Si, por ejemplo, yo quiero impactar a un segmento joven y veo que hay otra marca que lo está haciendo, tengo que fijarme en qué hace para que me dé ideas y tips de qué puedo hacer yo, ¿vale? Nunca copiar, siempre inspirarse. Y finalmente el tema de la investigación. Yo como planner, la verdad es que nosotros nos acusan bastante de que cuando llegamos a la agencia pues nos ponemos a mirar el periódico, pero al final es que es parte de nuestro trabajo porque tenemos que estar al día de lo que se habla y de lo que va a ser tendencia ese día para ver cómo lo replicamos a todas las marcas en su perspectiva digital, ¿vale? Por tanto, estar al día, tener en cuenta lo que está pasando en nuestro entorno es súper básico también para ser relevantes en nuestros contenidos. Entonces, en cuanto a analíticas e interacciones, este cuadro está desfasado ya y mira que lo hice hace poquísimo, pero es que hay muchas más nuevas redes sociales y las redes sociales cada vez incluyen más elementos de interacción, porque fíjate, acordaos que cada vez que alguien interactúa está dando información. Por tanto, tenemos que saber también que no todas las interacciones son iguales. Hay interacciones más complejas, como los comentarios, que nos van a ayudar a ser más relevantes para el algoritmo y a estar mejor posicionados. ¿Por qué? Porque requieren más esfuerzo. Entonces, la forma en la que se pueden obtener todas estas interacciones es a través de la forma orgánica, es decir, yo publico y Pepito me da like, nadie más interviene, o a través de la forma pagada o paid, es decir, yo publico, le digo a Facebook, toma 50 euros, quiero impactar a esta audiencia y lo quiero hacer en este periodo de tiempo. Y lo que va a hacer Facebook es saltarse sus normas del algoritmo y mostrárselo automáticamente a quien tú le hayas dicho, ¿vale? Entonces, esta parte paid es muy interesante, sobre todo para las marcas que tienen muchas dificultades para llegar a los usuarios y porque nos permite llegar a mucha más gente de la que lo haríamos si solo impactáramos a nuestros usuarios. También es interesante porque nos permite hacer test de contenido, como veremos ahora. Entonces, esto ha sido un poco la parte teórica que nos va a ayudar en esta segunda parte, en este recorrido por el Museo del Prado. Y si os parece, vamos a empezar con el brief y con la petición concreta que nos hacía de forma falsa, claro, el Museo del Prado. Y vamos a ir viendo en el proceso cómo todo lo anterior tiene una traducción a cómo creamos nuevos contenidos en base a datos. Básicamente lo que nos planteaba el Museo del Prado es que están viendo que las redes sociales son una vía de entrada para nuevos visitantes y lo que le interesa sobre todo al Museo del Prado, que es una institución centenaria que probablemente ha visto que su público objetivo y su audiencia ha ido envejeciendo, es traer sangre fresca, es empezar a impactar a la gente joven. Por tanto, lo que nos va a pedir el Museo del Prado es que detectemos cuáles de sus contenidos son más óptimos para impactar a gente joven y en qué canales deberían hacerlo, ¿vale? Ante esta pregunta, nosotros, como expertos creadores de contenido, lo que tenemos que hacer es referirnos a aquellos puntos que hemos dicho que nos iban a ayudar a construir nuestra estrategia de contenidos. Tendremos que ver cuáles son los demográficos de cada una de las redes sociales que tiene el museo. Tendremos que ver cómo responde la audiencia joven a una campaña o a los contenidos del Museo del Prado. Lo podremos hacer a través de una campaña pagada. Y finalmente tendremos que aprender de todo eso. Tendremos que analizar las interacciones y ver qué contenidos merece la pena optimizar, qué contenidos merece la pena
que les demos mucho más recorrido y qué contenidos podremos eliminar, ¿vale? Entonces, empezando por el primer punto, lo que vemos aquí es una especie es una especie de gráfico en el que nos situamos, por un lado, las redes sociales más jóvenes y las redes sociales menos jóvenes, entre comillas, del Prado, ¿vale? Las más jóvenes podríamos situar TikTok, podríamos situar Instagram y a medias Twitter, y las menos jóvenes serían, pues, LinkedIn, serían Facebook y a medias Twitter, ¿vale? Hemos situado en el eje derecho aquellas que son prioritarias para los jóvenes, como Instagram, por tanto, sabremos que gran parte de nuestra estrategia de contenidos va a estar centrada en Instagram, pero nos gustaría hacer también una prueba de qué tal responde la gente en Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos redes y por qué ignoramos Twitter? Al final, dentro de los demográficos, lo que sabremos es que tanto Instagram como Facebook son redes en las que hay muchísimos usuarios, ¿no? Si ahí hacemos un experimento para ver qué tal han funcionado nuestros contenidos, vamos a obtener datos que van a ser mucho más relevantes y que nos van a ayudar a tener una foto mucho más definida de la realidad, ¿vale? Entonces, si queréis, yo ahora os voy a enseñar unas cuantas herramientas que nos pueden ayudar a obtener datos, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla un segundo. Vale, aquí estamos. Espero que la estéis viendo todas, si no, pues ya me diréis. La primera herramienta que nos ayuda a obtener datos sobre cómo la gente reacciona a nuestras publicaciones es HotSuite, ¿vale? HotSuite es la herramienta que todo community manager y todo creador de contenido tiene que tener a su vera, ¿vale? Es una herramienta de pago, pero es muy útil. Es muy útil porque nos permite programar publicaciones, nos permite calendarizar y nos permite hacer pequeños listening sociales, ver de qué se está hablando, de cuál es la conversación en sitios como Twitter, por ejemplo, y sobre todo, es muy guay porque tiene una analítica bastante completa, o sea, nos permite ver una visión general de nuestras páginas y nos permite ver una visión más desglosada de qué tal han funcionado nuestros contenidos en concreto, ¿vale? Imaginemos que este es el panel de HotSuite del Museo del Prado y aquí, pues, por ejemplo, podremos ver cuál es la densidad de publicaciones, los fans, cuánta interacción ha habido, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego bajamos y hay muchísimos más datos que son súper interesantes. Tenemos aquí también la densidad de publicaciones por día y el crecimiento por fans. Aquí ya podemos empezar a trabajar con los datos y a optimizar los contenidos, porque fijaros que aquí el día 25 hubo un pico de publicaciones que nos ayudó a subir bastante la comunidad. De lo que se trataría ahora es ir a ver qué publicación fue y ver si podemos volver a publicarla o cómo podemos incluirla en nuestra estrategia de contenidos para intentar sumar a la comunidad, ¿vale? Vemos aquí también, pues, el tema de las interacciones, la densidad de interacciones por día. Vemos que las reacciones acostumbran a ser las más numerosas porque, como hemos dicho antes, es una interacción muy fácil de hacer, que no requiere ningún esfuerzo, y las que van siendo menos numerosas, que son, pues, las comparticiones y los comentarios, ¿vale? Los comentarios son una cosa, honestamente, difícil de conseguir para las marcas porque implican un esfuerzo, y normalmente cuando se escriben comentarios, pues, quizás el 60% de las veces son comentarios negativos o de atención al cliente. Entonces, nosotros siempre decimos que cuando haya más comentarios que reacciones en una publicación es que algo malo está pasando, ¿vale? Tenemos que ver qué está ocurriendo enseguida e intentar ponerle solución. Normalmente las reacciones son lo más común. Y algo interesante también es el sentimiento que generan nuestras publicaciones. Esto es lo que las herramientas yo creo que tienen que acabar de trabajar bien porque lo hacen de forma contextual. Por ejemplo, si hay un taco en algún comentario, te lo va a marcar como que es un sentimiento negativo, pero no tiene por qué ser así. Puede que sea una expresión positiva, que incluya un taco o lo que sea. Pero bueno, es interesante también ver cómo si quizás en algún momento dado hemos publicado, hemos hecho algún contenido que no gusta a la gente, pues rápidamente vemos qué es lo que ha pasado con este tipo de gráficos. Y finalmente, el kit de la cuestión es este, ¿vale? El tema de las publicaciones y el desglose. Por cada publicación y por cada contenido que nosotros hemos hecho, vemos qué tal ha funcionado en reacciones, en comentarios y cuántas veces se pudo compartir. Esto es interesante
pero no nos permite sacar conclusiones o sería muy precipitadas, porque muy bien que sepamos que esta publicación ha funcionado genial, pero nosotros queremos irnos a un nivel más estratégico y lo que queremos saber es si las fotos, por ejemplo, nos funcionan mejor, si son los vídeos, por el contrario, si, por ejemplo, los textos o los copies, como les llamamos, más cortos nos ayudan a tener más reacciones, si los emojis ayudan a que haya más comentarios, etcétera. Entonces, este tipo de análisis, este tipo de gráficos están muy bien, pero no nos permiten llegar hasta ese nivel de detalle, ¿vale? Que nosotros necesitamos para completar nuestra estrategia. También está muy bien porque podemos exportar todos estos informes, pero como es una herramienta de pago, obviamente hay cosas que no nos deja hacer y son muy listos. ¿Por qué? Porque un creador de contenido y un estratega siempre tiene que tener los datos de forma maleable. Es decir, bájame un Excel y yo voy a ver cómo vuelco la información y cómo cruzo las variables. Si cogemos un PDF, difícilmente nosotros podremos cruzar variables, por ejemplo, como hemos hecho aquí, densidad de publicación y crecimiento de la comunidad, para obtener conclusiones que sean realmente relevantes, ¿vale? Entonces aquí pues ya nos piden que paguemos un poquito más para poder tener los datos de forma maleable. Otra herramienta básica es las estadísticas de página de Facebook. Al final, cada plataforma social pues tiene su propia vista de analítica. Lo que pasa es que hay algunas más completas que otras. Instagram, por ejemplo, nos ofrece una plataforma de analítica muy mala. Tenemos que ir publicación por publicación viéndolo y no son capaces de ofrecernos pues un agregado de datos, pero Facebook lo tiene un poquito mejor trabajado. Fijaos aquí que, al igual que HotSuite, pues tenemos una visión general de los datos y tenemos nuestro desglose de contenidos, ¿vale? En el que podemos ver pues el alcance y la interacción. ¿Qué pasa? Que nos dice aquí que hemos tenido 5.100 interacciones, no nos dice si son reacciones, comentarios positivos, negativos, ni nos entra a un nivel de detalle que a nosotros nos interese. Y fijaos aquí algo curioso también, que es lo que comentábamos antes, ¿vale? Lo que es pagado tiene mucho más alcance y ayuda a llegar a muchas más personas que no si nosotros publicamos de golpe, ¿vale? Por tanto, ese impulso paid siempre nos puede ayudar muchísimo. Lo bueno de Facebook es que sí que nos permite exportar los datos de nuestras páginas de forma bastante detallada y a 3 niveles, a nivel página, a nivel publicación, a nivel vídeo, en un intervalo concreto y en formato Excel o si sois unos cracks del procesamiento de datos, pues en CSV, ¿vale? Entonces, vamos a bajarlo para que veáis un ejemplo. Espero que no tarde mucho, a veces tarda un montón y otras como hoy no tarda nada. Y aquí vais a ver un ejemplo de cómo es el volcado de datos con el que nosotros tenemos que trabajar para optimizar nuestros contenidos. Aquí veis, por ejemplo, que lo que nos dice, lo que nos descarga Facebook es el mensaje de la publicación, el tipo de publicación, si ha sido foto, vídeo o un texto. Esto ya empieza a ser más interesante. Nos dice el reach orgánico que ha tenido, el pagado que ha tenido y si nos vamos a esta pestaña nos va a decir las interacciones. ¿Vale? En este Excel ya podemos empezar a jugar. Esto es horrible, es una pesadilla si quieres sacar conclusiones realmente relevantes, pero si le empezamos a dotar de formato, por ejemplo, poniendo filtros, pues ya podemos empezar a ver cosas interesantes. Le voy a decir que me diga cuántas interacciones han tenido las publicaciones que son fotos, y aquí me va a decir que hemos tenido pues 37 interacciones, y la voy a comparar con las que eran puro texto, ¿vale? Que son 87 interacciones, ¿vale? Obviamente ha habido más publicaciones de texto, entonces la forma en la que acostumbro a trabajar, como trabajamos con Excels que tienen muchísimos datos, es intentar desgranar al mínimo detalle toda la información de las redes, de los contenidos en redes sociales y crear una tabla dinámica que nos permita cruzar variables, ¿vale? Una tabla dinámica es algo muy complicado que nos daría para un webinar entero casi, pero que nos permite cruzar variables, de tal forma que yo le podré decir, oye, calcúlame automáticamente cuál es la tasa de interacción
de las publicaciones en vídeo y cuál es la de foto. Si veo que las publicaciones en vídeo tienen mayor interacción que las publicaciones en foto, pues lo que voy a hacer es premiar a las publicaciones en vídeo y explotarlas en mi estrategia de contenidos, ¿vale? Pero bueno, esto es otro melón, pero creo que nos sirve bastante para que vayamos viendo cuál es la lógica del planteamiento. Y finalmente, el Business Manager, ¿vale? Ya seguro que bastantes de vosotros lo conoceréis, pero es el lugar en el que ocurre la magia, por así decirlo, y es el lugar en el que nosotros le vamos a decir a Facebook, oye, amplifícame este contenido porque en orgánico no lo está viendo nadie. Entonces, esta amplificación paid nos sirve mucho para hacer experimentos y para decirle a Facebook, oye, quiero llegar a los jóvenes y les voy a mostrar este contenido. Quiero que me digas dónde es relevante, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, imaginaos que estas son nuestras campañas del Museo del Prado y le vamos a decir que nos lo desglose por edad, ¿vale? Vamos a fijarnos en esta primera y lo que vemos es que efectivamente a la gente joven le interesa bastante, ¿vale? Es el 50% de las interacciones que veis aquí que hemos recibido. Por tanto, algo estamos haciendo bien. Y le vamos a decir también que nos lo desglose por región. Y lo que vemos es que en Andalucía lo ha petado, ¿vale? También nuestro contenido entre los jóvenes andaluces. Y esto ya nos da ideas. Nos da ideas de posibles campañas que podemos hacer. Imaginaos que hacemos una línea de contenidos para el Museo del Prado sobre autores andaluces que no son conocidos o autores andaluces que nadie pensaría que eran andaluces o unos contenidos junto con Turismo de Madrid en que invitemos a los andaluces a venir y conocer nuestras obras, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando juntamos las piezas, pues ya nos empieza a ayudar y a dar ideas de qué contenidos son los que tenemos que explotar. Entonces, voy a volverme por aquí, a ver, compartir, donde nos habíamos quedado, que era aquí. Entonces, esto es un ejemplo del volcado de datos con el que trabajamos, ¿vale? La versión Excel es la versión que tenemos más a mano, pero hay una versión mucho más profesionalizada, que es la de que un programador te haga un panel de mando específico para ti, en que tú le digas, quiero que me digas en tiempo real cuál es la tasa de interacción media que tengo y la tasa de interacción de todos mis contenidos, de tal forma pues que él te lo programa y te hace un panel de mando, como lo hemos visto de HotSuite, pero totalmente personalizado. Lo que pasa es que esta es la solución más cara y la que no se suele practicar tanto. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestro volcado, por ejemplo, de los datos de Instagram del Museo del Prado y los hayamos puesto súper detallados en nuestro Excel, lo que podremos hacer es medir nuestros benchmarks. Los benchmarks son las medias. Es decir, si queremos ver cuál es la media de la tasa de interacción, que sabéis que la tasa de interacción es de todo el mundo que ha visto una publicación, cuántos han interactuado, la podremos hacer fácilmente. También podremos hacerlo con el CTR, que es el click-through rate, que es de toda la gente que ha visto esta publicación, cuántos han clicado, cuántos han ampliado la imagen, cuántos han ido a una página de destino, etcétera. Cuando nosotros somos capaces de situar la media de nuestros contenidos, de los resultados de nuestros contenidos, vamos a saber cuáles están por encima y cuáles están por debajo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los que están por encima, porque los que están por encima tienen un funcionamiento mucho mejor que los que están por debajo, obviamente. Entonces, tenemos que pensar, llegados a este punto. Hay contenidos, como por ejemplo pueden ser en Instagram los contenidos de carrusel, que no están funcionando bien. ¿Qué hago? Pues no voy a publicar más carruseles. Tengo contenidos como los de vídeo que me están funcionando por encima de la media. ¿Qué voy a hacer? Intentar meter vídeos a tope. Y no solo funciona con el formato. Como nosotros hemos desgranado hasta el detalle y hemos incluido el mensaje de la publicación, lo que podemos empezar a trabajar también es las temáticas que funcionan. Si yo sé que, por ejemplo, los vídeos relacionados con, me lo invento, el COVID, están funcionando mucho mejor, tienen mucha mejor interacción porque es algo real y forma parte del contexto del usuario, pues vamos a tener que ver qué podemos decir nosotros sobre todo esto. Es decir, quizás podemos hacer una línea temática de contenidos sobre cómo el COVID ha cambiado los recorridos en el museo, sobre cómo es seguro también visitar el museo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, no solo a nivel de formatos, no solo a nivel estratégico, sino que nos da muy buenas ideas.
Y esto, si lo complementamos con todas las ideas que nos dan las campañas de paid, que ya habéis visto, que nos permite decir hasta el segmento de edad que funciona mejor, el sexo, el dispositivo que utiliza la gente, la región, etcétera, pues podemos empezar a hacer contenidos que son muy personalizados y muy relevantes para los usuarios. Entonces, obviamente hemos visto, en este caso muy resumido, cuando lo hicimos en la asignatura no era tan resumido, que el Museo del Prado pues sí que tiene un filón con la gente joven, tiene unos contenidos que pueden funcionar entre la gente joven, pero nos falta un pequeño detalle, que es ver dónde estamos nosotros respecto a la competencia. Acordaos que la información sobre la competencia era una de las patas sobre las que apoyábamos nuestra estrategia de contenidos. Como nosotros ya hemos calculado nuestra media de engagement rate, digamos que hemos podido calcular la de nuestra competencia y vemos que estamos en tercera posición, por debajo del Museo Reina Sofía y del Museo Thyssen, que son dos instituciones que a priori pues, pueden ser más atractivas para un público más joven porque son más recientes y tienen unas colecciones que a priori pues, les pueden interesar más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que fijarnos en qué hacen ellos. Tenemos que ver en el Reina Sofía cómo está comunicando en Instagram sus colecciones, sus venta de entradas, lo que sea. Y tenemos que ver también lo que hace el Museo Thyssen, siempre para inspirarnos y para ver cuáles son las formas más óptimas de llegar a la audiencia que queremos llegar. Ahora mismo no lo podemos ver, pero me gustaría explicaros el caso del Thyssen, porque hace un contenido bastante interesante para la gente joven y es un contenido generado por el usuario, es decir, que no son ellos ni los protagonistas del mismo contenido. Y tiene detrás una estrategia bastante bien pensada, yo creo. Entonces, lo que hacen es cuando alguien va y se hace un selfie con un cuadro de Matisse detrás o con alguna escultura, lo que hacen es etiquetar al museo, ese usuario, y el museo coge la foto y la publica en su feed. De tal forma que alude a un aspecto psicográfico de los que hablábamos antes muy interesante en Instagram, porque tú imagínate que te estás viendo tú en el feed de Instagram rodeado de fotos de colecciones de arte, etcétera. Es decir, te sientes pues, como una obra de arte más. Por tanto, esa estrategia que han seguido ellos para intentar captar la atención de los jóvenes y ganar relevancia ahí está súper bien conseguida, ¿vale? Por tanto, cositas así, pues nosotros también podemos empezar a incorporarlas. Entonces, en conclusión, ¿con qué me gustaría que os quedaseis de todo esto que os he explicado, que es mucho y que puede ser muy digerible? La primera, no podemos empezar a plantear una estrategia de contenidos sin tener en cuenta todos los factores cuantitativos y cualitativos. No podemos hacer nada sin conocer a nuestra audiencia y sin saber en qué canal vamos a hablar. En segundo lugar, nada se deja al azar. Hay que tener una política de testeo y optimización continua. Tenemos que introducir siempre nuevos contenidos y tenemos que ver qué tal funcionan nuestros contenidos habituales. Si están funcionando por encima o por debajo de nuestras medias, para ver cómo podemos optimizarlos y explotarlos y declinarlos hasta el final. Y finalmente, la introducción de novedades. Es súper importante porque, por ejemplo, imaginaos, como hemos dicho antes, que el tema del COVID está teniendo un engagement muy superior dentro de los contenidos del Museo del Prado y nosotros solo empezamos a publicar ese tema. Cuando todo esto pase, pues nos vamos a quedar sin nada en lo que apoyarnos porque va a dejar de tener tanto engagement de forma natural. Por tanto, siempre tenemos que ir metiendo nuevos contenidos y nuevos inputs para obtener nuevas minas de oro, ¿vale? Y bueno, esto ha sido todo mayormente. Ahora, obviamente, pues muchos de vosotros tendréis preguntas o algo que decir, así que adelante, cuando queráis. Muchas gracias, Alex. Sí, de hecho ya ha surgido alguna pregunta durante tu presentación, así que perfecto, porque ya han roto el hielo, que es lo que suele costar. Aquí nada, comentaros antes de empezar con esta parte. Esto es una píldora minúscula dentro de todas las posibilidades que nos permite el mundo. Ya os digo, además, dos mundos tan grandes y tan apasionantes como son los contenidos y el dato, la data, que ahora está tan de moda. Y eso, bueno, unido a las redes sociales, etcétera. Alex lo que ha intentado es resumir un poco en un caso concreto de Facebook, pero aplicar esto a las diferentes redes sociales, aplicar esto o parecido al resto de ámbitos de actuación de
del mundo digital en el que todo se mide y es un círculo constante de aprendizaje y aplicación de estos conocimientos. Así que ya la gente ha empezado, así que voy haciendo yo un poco, te voy canalizando, porque mira, Venga, Leticia perfecto. nos preguntaba, cuando tú hacías alusión a la lectura del periódico, nos preguntaba, ¿cómo puedo estar al tanto de las tendencias? Me gustaría saber cómo investigar. Cuéntanos un poquito cómo lo haces tú. Sí. Mira, pues normalmente lo que hago es lo que se llama o se intenta profesionalizar como desk research, que es investigar en tu escritorio. Es decir, abrirte el periódico, abrirte páginas de tendencias que tú sepas que funcionan, abrirte informes que encuentres gratuitos en Internet y, por otro lado, existe el tema de la escucha social, ¿vale? Que esto se hace con herramientas mucho más profesionalizadas como es Brandwatch, en las que tú le dices lo que quieres encontrar. Por ejemplo, para la asignatura hicimos un ejercicio que era ver cuál había sido el papel de Burger King en la pandemia el año pasado, ¿vale? Era un ejercicio un poco extraño, pero súper interesante. Y lo que vimos es que, por ejemplo, en la escucha social, muchos de los usuarios que seguían a Burger King, pues lo que querían era que cerraran las tiendas, que no se mantuviesen abiertas, por ejemplo. Entonces, eso nos da muchos datos, casi en tiempo real, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿vale? Pero la mayoría de investigación se hace con observación pura y sentido común puro. Vale, bueno, Rocío preguntaba porque ha tenido algún problema técnico. El vídeo con la grabación lo subiremos al canal de YouTube, que luego enviaré el enlace en el chat. Y también en la misma página en la que os inscribisteis al evento, también colgamos ahí el link para que tengáis acceso directo. Así que así no os perdéis nada si en algún momento ha fallado la conexión. Mira, pregunta Fernando, ¿cómo accedes a los datos de R o de CTR de la competencia? Esa es una buena pregunta. Eso es difícil de hacer. Facebook, por ejemplo, en las estadísticas, en la página de Facebook que hemos visto antes, tú le puedes decir qué cuentas de la competencia quieres seguir. Entonces, ellos te van diciendo semanalmente el número total de interacciones, pero pasada la semana te lo quita y te actualiza con las nuevas, con los nuevos datos de esa semana. Normalmente, esto cómo se saca es a través de herramientas bastante complejas que acostumbran a tener negocios bastante grandes. Herramientas muchas veces creadas ad hoc que lo que hacen pues es coger todo eso que nosotros cogíamos en un Excel, pero ellos lo sacan de la página de esa competencia y hacen sus benchmarks. Es complicado sacarlo. Normalmente se hace a mano incluso, yo lo he visto eso. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que podamos automatizarlo de alguna forma. Existen herramientas, ya si queréis lo veremos en algún otro momento. Si me agregáis en LinkedIn lo investigamos y os digo algunos cuantos nombres. Pues la siguiente pregunta va en hilo a lo que comentas, porque pregunta Leticia que podéis escribir el nombre de la plataforma que está comentando Alex. Me imagino que será Leticia, un poco herramientas que te dan acceso a los datos para luego tomar decisiones y demás. Sí, no sé, Leticia, si preguntabas igual por la de escucha social. La de escucha social es Brandwatch, 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 observación de marcas. Y las de escucha de la competencia, yo conozco una que se llama Wheel of Roy, pero no sé si esa es del todo acurada. En cualquier caso, con las que yo he trabajado son herramientas propias que se han hecho los clientes, o sea, que han tenido programadores que se lo han estado montando. Lo que comentaba, si quieres investigamos y te voy diciendo. No sé si hay alguna pregunta más que queráis aprovechar que tenemos aquí a Alex con nosotros, alguna más que os surja. Si no, mira, muy interesante. Bueno, pues si no, os comento yo que sepáis que por haber asistido y como agradecimiento y demás, que sepáis que durante esta semana vamos a tener un descuento, una beca del 25% para todos aquellos que hayáis asistido a este webinar. Así que nada, me imagino, como decía alguno de los asistentes, esto me da que pensar. Precisamente es esto, y por eso al principio cuando daba introducción a la sesión, esto lo que queremos es que os inspire, que os motive a decir, quiero seguir aprendiendo. Y ojo,
podéis seguir aprendiendo de manera autodidacta, podéis seguir aprendiendo con escuelas como edX o como competencia de edX, pero que sepáis que las empresas están buscando perfiles digitales, que el futuro y el presente va por este camino y que precisamente con estas sesiones y el hecho de que sean gratuitas y sean accesibles para todos vosotros es precisamente para que veáis que hay opciones para todos de formarse, de encontrar empleo, de reciclarse, pero que hay muchas opciones y hay mucho mercado. ¿Se está animando a alguna persona más? Llegué tarde porque no me dejaba entrar a la plataforma. ¿Cuál es la página de eventos que vais a subir la grabación? En la misma página, en la web de edX.com, hay una URL de eventos. Os voy a poner, antes de que os vayáis, el enlace tanto al canal de YouTube como a la página de eventos, porque ahí vais a poder acceder tanto a vídeos anteriores como también estar informados de próximos eventos que vamos a ir incorporando. Dice, en el curso en el que estamos ya, pues algunos de los que estáis, que ya sois alumnos, depende del curso que estéis viendo. Alex aquí ha tocado partes que se ven en diferentes, no en todas las carreras profesionales de edX, pero sí que en la de Digital Content seguro. Él ha hecho mención a una que ahora mismo no está vigente porque la hemos rehecho para adaptarla a lo que nos estaba pidiendo los alumnos, pero bueno, están las de Digital Content principalmente, la de Marketing Data Analytics que hemos incorporado recientemente y que no para esta promoción que está actualmente en marcha, sino para la siguiente, arrancamos con ella porque sabemos que tiene un potencial brutal, pero luego al final también la de Growth Marketing, la parte de redes sociales de contenidos es un mundo que o cuentas con él o es muy difícil que llegues a esos objetivos, a ese crecimiento. Entonces, al final tiene impacto en diferentes ámbitos del marketing digital. Sí, Mary, al final estamos nosotros, está la competencia, esto es un mercado abierto y lo que queremos y nuestro objetivo es que el mundo digital tenga los profesionales que al final las empresas están demandando. Entonces, aquí nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena y bueno, en algunos casos encajará con la gente que pide información y demás y otras no, pero bueno, aquí estamos para todo el que lo necesite. Pues si no hay más preguntas... mira, sí. Ana, para el contenido que se pone en las webs, como descargas de ebooks, etcétera, ¿qué podemos tomar como referencia para saber si van bien? Entiendo que es qué métrica utilizamos para calcular si una campaña, por ejemplo, de descargas o de lo que sea que hayamos oído a web funciona, ¿no? Esa es buena pregunta porque nosotros hoy nos hemos centrado solo en interacciones, pero es que hay un mundo completamente distinto, que es el mundo de las conversiones, que es lo que estás comentando, que nos da para 8 webinars más, ¿vale? Entonces, cada objetivo tiene su métrica de medición y en el caso que comentas, pues tendríamos que verlo, porque quizás lo más interesante es el número de descargas, quizás es el clic, si nosotros es que hemos llegado a una página de destino, las visitas, etcétera. En cualquier caso, para el contenido que se pone en las webs, como descargas de ebooks, etcétera, como es un contenido que ya deja de estar en nuestro control, sino que se va al control de los usuarios, es complicado ver si ha resultado interesante o no. En cualquier caso, pues el feedback que nos dé la gente, las reviews que nos dejen, si nos escriben algún comentario positivo sobre el contenido que les hemos dado o no, etcétera. Aquí ya entra un poco más cuál es el objetivo. El objetivo, si por la pregunta es la descarga de aplicaciones, ya quizá no es tanto el ámbito puramente de la creatividad y la data en redes sociales, va quizá un poquito más al hilo del growth marketing. Tienes un objetivo, que en este caso es descarga. Obviamente, para generar las descargas necesitas generar tráfico. Para generar tráfico, ojalá que de manera orgánica y natural lo generes. Lo normal es tener que montar campañas, ya sea en redes sociales, ya sea en Google, a través de Search, Display, etcétera. Ahí ya tendrías que ver cuál es el ecosistema de campañas que te gustaría o que ves, más que te gustaría, el que ves que va a ser más efectivo y eficiente, y ahí ya pues tendrías que tener también esa parte de medición de KPIs, de KPIs que tendrías que usar, pues CTRs a nivel de la creatividad, luego tasas de rebote en la página,
veces que han hecho clic en descarga, dependiendo del tipo de dato que pidas para descargarte, ver cuál es tasa de caída. Entonces, ahí ya es todo lo interesante de cómo montáis todo el proceso desde la activación de la campaña a la medición, conversión, etcétera. Pilar nos pregunta, ¿en Growth dais clase? Qué bien, pues nos vemos en marzo. Pues Growth tiene una parte, obviamente, que es de Social Ads, y ahí lo que hablamos. Pues Social Ads, al final, muchas de las plataformas o las principales plataformas que ha enseñado se van a ver. Ahí también os digo, cada carrera tiene su especialidad en cierto ámbito. Por ejemplo, Digital Content, pues se centra mucho más en la generación de contenido, pero obviamente el contenido sin análisis no es nada. Growth Marketing toca también redes sociales. ¿Por qué? Porque redes sociales también es un canal principal y fundamental a la hora de conseguir los objetivos, siempre con el matiz de dependiendo de la empresa, del objetivo y demás. Pero sí que se ve una parte importante de Social Ads que tiene relación estrechísima con lo que nos ha contado Alex hoy. Así que bueno, si no se anima nadie más, cumplimos los plazos, las horas y nada, daros las gracias. Esperamos que ver vuestros nombres y caras en siguientes sesiones y como ha comentado Alex, si os surgen dudas y demás, pues esto es un mercado abierto, nos vais a encontrar en LinkedIn, nos vais a encontrar en redes sociales, así que espero que estemos en contacto y que os haya gustado la sesión. Así que nada, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.